¿Alguna vez te has preguntado cómo nació la Iglesia? ¿Cómo se extendió por el mundo? ¿De qué manera los primeros cristianos lograron convertir todo un imperio? Situémonos 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Era el día de Pentecostés. Un estruendo, como el del viento huracanado, resonó en la casa donde estaban reunidos los discípulos de Jesús. Estos vieron que aparecían lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Así se manifestaba el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo. Pero, ¿qué consecuencias tuvo esta acción divina en la vida de los apóstoles? Dejaron de tener miedo y de esconderse. Comprendieron la misión que Jesús les había encomendado. ¿Recuerdas cuál era? Predicar el Evangelio a todas las naciones. Comenzaba así la andadura del reino de Dios en la tierra. La Iglesia, constituida entonces por este pequeño grupo de discípulos, se manifestaba ya como algo sobrenatural y humano a la vez, fruto de la acción libre de los fieles, con sus limitaciones, pero asistidos por la ayuda divina. Se cumplía la promesa de Jesucristo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Con la ayuda del Espíritu Santo, la predicación de los 12 apóstoles dio sus frutos. Cerca de 3.000 personas se bautizaron tras el primer sermón de Pedro. Pronto fueron más de 5.000. Pero convertir el Imperio Romano no iba a ser fácil. Los romanos eran paganos y adoraban a un sinfín de dioses. A veces adoraban al emperador. Roma vio en el cristianismo una nueva religión que amenazaba el prestigio de sus divinidades. Se levantaron calumnias y crueles persecuciones. El Coliseo era el símbolo del poder de Roma y de los valores de la sociedad romana, ávida de juegos y de diversiones sangrientas. Fue uno de los escenarios del martirio de los cristianos. Era el mayor, pero no el único, anfiteatro del imperio, y en él se arrojaba a los cristianos a los leones. ¿Lograron aquellas persecuciones doblegar a los cristianos? No. Por el contrario, los fortalecieron en la fe. Los condenados eran asistidos por los demás. Rezaban por ellos, ayunaban y les enviaban, cuando era posible, la sagrada Eucaristía y alimentos de los que se privaban. Cuando un pobre moría, ayudaban a los huérfanos y a las viudas. Pero no solo se auxiliaban en la adversidad. La caridad era una prueba permanente de su fidelidad a la llamada de Cristo. Como verdaderos hermanos, se ayudaban en el camino de la santidad. El ejemplo de los cristianos despertó admiración entre judíos y paganos. Cumplían con sus deberes como buenos ciudadanos, eran perseverantes en la doctrina de los apóstoles, oraban y celebraban la Eucaristía. La coherencia de sus vidas impresionaba. Podían haber renegado de su fe para salvar sus vidas, pero preferían confesar a Cristo, aunque eso les acarrease el martirio. Muchos perecieron, pero su sangre sería la semilla de la que brotarían innumerables frutos de santidad. De este modo, la llama del Evangelio prendió con rapidez por todo el mundo entonces conocido. Esta unidad te brindará la ocasión de adentrarte en aquellos años apasionantes. Conocerás mejor la vida, tantas veces heroica, de los primeros cristianos. Sabrás cómo practicaban su fe y cómo la defendieron frente a la sociedad pagana de su época. Y encontrarás algún parecido con la sociedad actual, tan impregnada como aquella de materialismo.
Buenos días compañeros, buenos días profesora. En el día de hoy voy a hablarles sobre los primeros cristianos. El movimiento de Jesús, nacido en Galilea durante el gobierno de Tiberio en torno a los años 30 de nuestra era, no desapareció tras la muerte de Jesús, sino que se transformó en el movimiento cristiano, un grupo religioso aglutinado en torno al propio Jesús, con una gran capacidad para sobrevivir e incluso expandirse rápidamente por el Imperio Romano. Los primeros cristianos eran personas sencillas que incorporaron las enseñanzas de Jesús a su forma de vida. Eran bautizados, leían las Sagradas Escrituras y celebraban la Eucaristía en recuerdo de Jesús. En los días del Imperio Romano, el culto a los dioses paganos y al emperador era parte de la vida de todos, pero los cristianos, como es lógico, se negaban a hacerlo, lo que provocó que la policía imperial empezase a interesarse por ellos. La vida honrada y honesta de los cristianos chocaba con la sociedad degenerada de Roma. La renuncia de los cristianos al ofrecer culto al emperador y a los dioses era considerada una locura, teniendo en cuenta lo que les ocurriría si se negaban. A partir de aquí es cuando comienzan a meterse con la iglesia y acusarla de muchas cosas sin motivo alguno. Los jefes y sacerdotes judíos fueron los primeros en perseguir a los cristianos. En el año 64 después de Cristo, un terrible incendio calcinó la ciudad de Roma. Sospechoso ante el pueblo de haber provocado el incendio, el emperador Nerón se adelantó a acusar a los cristianos del hecho y mandó a perseguirlos. Se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo, se les vistió de pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas, otros fueron crucificados y a otros se les prendió fuego al caer la noche para que la iluminaran. Durante los primeros 300 años de la historia cristiana, estallaron numerosas persecuciones en contra de los cristianos y muchas de ellas terminaban en muertes. Estas persecuciones no ocurrieron necesariamente en todo el imperio, aunque posteriormente así fue. La mayoría de ellas eran locales, impulsadas por oficiales de las provincias. Eran violentas y miles de cristianos fueron torturados y asesinados de formas espantosas y crueles. Cualquier excusa era válida para culpar a los cristianos, perseguirlos y matarlos. En ocasiones, los cristianos eran llevados al circo romano y allí eran arrojados a los leones. Entre los cristianos torturados y asesinados de formas espantosas y crueles tenemos a Pablo, que fue encarcelado bajo el imperio de Nerón y luego decapitado en Roma. Santiago, hermano de Juan, fue decapitado por Herodes. Tomás fue hasta la India donde fue asesinado con un dardo. Simón Pedro fue crucificado boca abajo en Roma durante el gobierno de Nerón. Simón el Celote predicó en toda África, también fue crucificado. Marcos fundó la iglesia en Egipto y fue quemado vivo. Bartolomé predicó en Armenia y luego de diversas persecuciones fue golpeado con palos, luego crucificado y después de ser lacerado fue decapitado. Andrés evangelizó en Etiopía, fue crucificado. Mateo predicó en Egipto y Etiopía, hasta que por órdenes del rey fue atravesado con una lanza. Felipe ministró en Grecia, fue crucificado y apedreado hasta morir. Santiago, hermano de Jesús, fue golpeado hasta la muerte por fariseos y saduceos. Juan el apóstol fue exiliado a la isla de Patmos y luego falleció por causas naturales. La persecución a cristianos en el Imperio Romano se produjo de forma intermitente durante un periodo de más de 2 siglos entre el gran incendio de Roma en el año 64 bajo Nerón y el edicto de Milán en el 313, en el cual los emperadores romanos Constantino el Grande y Licinio legalizaron la religión cristiana. Gracias. Valores, solidaridad. Ejemplo, los primeros cristianos nos enseñaron a ser solidarios. Ellos ayudaban unos a otros como si fueran hermanos, entregaban sus bienes para ayudar a los necesitados. Aplicación. Nosotros debemos prestar ayuda a nuestro prójimo cuando lo necesite. Por ejemplo, ahora en estos tiempos de pandemia, podemos apoyar a nuestro prójimo moralmente y también apoyar con víveres, ropa o medicamentos a las personas que han perdido sus trabajos o a aquellos que han quedado desprotegidos por la muerte de un familiar. La fe. Ejemplo, los primeros cristianos nos enseñaron a tener fe. Ellos tenían mucha fe en Dios, en su promesa de una vida junto a Él, después de la muerte. Por eso, a pesar de todas las persecuciones que sufrieron ellos, seguían predicando la palabra de Dios. Aplicación. En nuestra vida diaria, muchas veces cuando tenemos problemas o estamos pasando malos momentos, pensamos que Dios nos ha abandonado. Esto no debe ser así. En esos momentos difíciles debemos orar a Dios y pedirle por su protección y porque nos fortalezca para poder enfrentar las dificultades. Debemos recordar que Dios nunca nos abandona y que para Él no hay nada imposible. Obediencia. Ejemplo, los primeros cristianos nos enseñaron a obedecer la palabra de Dios.
Ellos obedecían los mandamientos de Dios y llevaban una vida según sus enseñanzas, las cuales eran difundidas por los discípulos. Aplicación: debemos en nuestra vida diaria obedecer los mandamientos y poner en práctica las enseñanzas que Jesús nos dejó, amando y respetando a nuestro prójimo, ayudándonos unos a otros, aprendiendo a desprendernos de lo material y entendiendo que no hay mejor riqueza que hacer el bien a otros. Unidad en la oración. Ejemplo: los primeros cristianos entendieron la importancia de estar unidos en oración, es decir, de rezar juntos, como iglesia, expresión de la comunión profunda en el Espíritu que debemos tener todos los bautizados. Aplicación: como cristianos debemos ir a misa, pero no solo para rezar solitos, sino para participar de una asamblea que en comunión da gloria al Padre. La oración es un diálogo personal con Dios, pero también debemos rezar juntos el Padre Nuestro, unidos en la fe. Observaciones. La palabra cristianismo está formada con raíces griegas y significa doctrina que sigue a Cristo. Sus componentes léxicos son Cristos, ungido, más el sufijo ismo, actividad, doctrina, sistema. Aportes. El Papa Francisco destacó 4 aspectos que podemos imitar de los primeros cristianos: perseverar al igual que los apóstoles en la enseñanza de la doctrina de Dios, perseverar en la comunión, hacer memoria del Señor a través de la fracción del pan, es decir, de la Eucaristía, dialogar con Dios a través de la oración. Conclusiones. El cristianismo en un principio fue una religión ilícita, por lo cual los primeros cristianos tuvieron que soportar sucesivas persecuciones en las que dieron su sangre muchos mártires, pero sus enseñanzas de amor al prójimo, de igualdad entre las personas, de amor al trabajo y fe a Dios, llevó a los primeros cristianos a hacer del cristianismo la religión más extensa del mundo, con 2.400 millones de seguidores, basada en la vida y enseñanza de Jesús. El cristianismo tuvo una gran difusión porque mucha gente estaba descontenta con los viejos credos, basados sobre todo en la obediencia a las normas y ritos, pero con poco contenido espiritual. El cristianismo traía una esperanza de cambio y salvación para los más pobres y olvidados, en una época de cruel explotación y desesperanza. Jesús y sus seguidores predicaban sobre todo con el ejemplo, llevando una vida sana y solidaria, rechazando la riqueza y el poder y entregando sus vidas para defender sus ideas. La coherencia entre la palabra y la acción le valió la adhesión de mucha gente, primero en Palestina y luego en todo el Imperio Romano.